Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia, Renzo Ortiz, de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión. Y a Dios gracias, porque gracias a Él podemos decir un día como hoy, mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio y mis hijos están en las manos de Dios. Qué lindo volvernos a encontrar a través de los diferentes medios de comunicación y saber y entender que Dios en cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito cumplido que será hecho en el tiempo de Él. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión, nos puedes ver. También nos puedes sintonizar por Facebook, por YouTube. Y aquí estamos para que juntos crezcamos en familia. Cuando tú hablas de familia, hace un punto de referencia a quienes somos, ¿cierto? Y ese título de familia nos da una identidad. Y esa identidad nos va a ayudar a mostrar el rol que a cada uno de nosotros nos tocó. Si te tocó ser papá, cumple como papá. Si te tocó ser mamá, cumple como mamá. Si te tocó ser hijo e hija, cumple como hijo o como hija. Todo ese núcleo familiar es el fortalecimiento de lo que nosotros queremos aportar. Y a Dios gracias, porque en el poder absoluto de Dios, después de Él, está la familia. Así que gocémonos, deleitémonos y aprendamos de todo esto. Cuando hablamos de construir, esto significa que somos responsables en edificar. Y el que no construye, no va a ver la torre alta. Y estamos hablando de tu casa, de tu familia, de donde tú vives. Hoy, como en este mes, en lo que estamos haciendo a través de nuestro municipio, acá en La Unión, a través de la alcaldía, la mesa de infancia, como consejero espiritual, estamos en el fortalecimiento de la niñez. ¿Cómo construir familias sanas a través de nuestros niños y nuestras niñas? Pero que hay una demanda y hay una responsabilidad, y es que nosotros los adultos, lo social, la ley, la constitución, debemos de saber cuáles son los derechos y deberes de nuestros niños. Las leyes se hicieron para cumplir, ¿cierto? Y por eso hay mandatos, por eso hay decretos, y eso es lo que queremos hacer en este mes. Y todos los meses, fortalecer el crecimiento, el nacimiento y el desarrollo de todos nuestros niños y niñas. Cuando hablamos de identidad, hablamos de derechos, hablamos de una es que está establecido para niños y niñas. Así que en lo que hemos venido trabajando, en el fortalecimiento familiar, definamos qué es un derecho. Un derecho es el poder de poder hacer o reclamar todo lo que la ley establece a nuestro favor. Quiero hacer un énfasis en esa definición. Entonces, si es un derecho, ¿por qué no lo estamos ejerciendo con la niñez y estamos viendo tanta degradación, tanta descomposición, tantas violaciones, maltrato con la niñez? Este llamado es para ti, para mí, para todos nosotros. Si vamos a construir familias sanas para el mañana, yo tengo que saber sembrar muy buenas semillas en nuestros niños y niñas. Pero si no sembramos buenas semillas en ellos, ¿cómo queremos un gran fruto en un mañana? Piensa en eso. Si el derecho es poder hacer
o reclamar todo lo que la ley establece, entonces, ¿qué está pasando hoy? Que estamos interrumpiendo la ley, no cumplimos la ley y vemos día a día a nuestro alrededor cómo se están acabando la ley por no cumplirla. Dos, lo que está pasando con nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Hoy el llamado es a dar buen trato a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ese es el llamado de hoy. Ese es el propósito de ese derecho de hoy. Usted y yo sabemos que Colombia está enmarcada por la extrema pobreza, violencia, narcotráfico e iniquidad. Y cuántas otras cosas que están destruyendo y acabando a la familia. Por eso el llamado hoy, allá donde tú estás, cuida a tu familia, rodea a tu familia. Vamos a enderezar lo que está torcido para poder restablecer ese lazo familiar. Algunos hechos desoladores están sucediendo hoy en la población infantil y esos hechos están enmarcando a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Alguien pregunta, y bueno, ¿y cuáles y cómo serían? Tenemos el maltrato infantil, el abandono, el hurto, la drogadicción, el desplazamiento, la prostitución, tantas cosas que están surgiendo hoy en día y están acabando familias, poblaciones. Todo esto, si no le ponemos cuidado y encendemos las alarmas para que tú y yo, todo esto que yo estoy haciendo a través de construyendo familias sanas, es para el fortalecimiento. Y es necesario poder entender en todo lo que vamos a hacer. Pero si tú me estás viendo como papá, mamá, tío, abuelos, como hermano, este es el tiempo. Vamos a seguir sembrando buenas semillas en nuestros niños y niñas para poder recoger un día un gran, pero gran fruto. En todo lo que vamos a hablar de derechos, hay leyes establecidas de derechos, establecidas por ley. Y hay unas consecuencias que nosotros los padres van a traer cuando nosotros no las realizamos. Voy a ponerte un ejemplo. Si tu hijo se da cuenta que tú estás mintiendo, ¿con qué autoridad le vas a decir tú a tu hijo que no diga mentiras si tú estás mintiendo? Piensa, solamente un ejercicio. Si él se da cuenta o ella se da cuenta que tú estás mintiendo, ¿con qué autoridad le vas a corregir en un mañana y le digas, no me digan mentiras? Solamente piensa en hecho. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque lo que vamos a ver y a escuchar a continuación es lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien y muchas veces lo hacemos mal porque no tenemos claridad en lo que vamos a hacer. Surge una necesidad y una urgencia hoy. ¿Qué se está haciendo por la familia? Dime, ¿qué está haciendo la sociedad? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? Pero dejemos eso ahí. Te pregunto a ti, escucha muy bien. ¿Y tú? Sí, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, ¿qué estás haciendo tú por tu familia? Mm, Piensa, yo, ¿qué estoy haciendo por mi familia? Buena pregunta.
porque queremos familias sólidas, firmes, fuertes y saludables, pero estamos descuidando nuestra familia. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque es una necesidad y es un llamado a una responsabilidad. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la atención al ciudadano, a la familia y a la protección de todos nuestros niños y niñas. La ley 1098 del 2006, que es el nuevo código de infancia y adolescencia, da cubrimiento, protección y seguridad a todos nuestros niños y niñas. Que nosotros no las cumplamos es una irresponsabilidad de nosotros. Por eso, ¿cuál es nuestro lema? ¿Cuál debe de ser tu lema en tu corazón, en tu casa? Hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Y qué mejor que comenzar con la nuestra. Como hay unas responsabilidades de derechos civiles, ley y estatuto del gobierno, entonces hay unas obligaciones de la familia. Y familia no es decir ahí, esta es mi familia y una foto. Eso es una acción. Pero cuando yo digo, esta es mi familia e invierto en mi familia, es porque yo soy parte del crecimiento de ella. Miremos esto. ¿Cuáles son las obligaciones? Me genera protección, confianza y debo de ser vulnerable contra cualquier acechanza que está atacando y derribando las familias. ¿Cuáles son mis obligaciones? Debe de haber participación en espacios democráticos, en debates y en discusiones. ¿Cuál es mi obligación de la familia? Ejercer y tener el ejercicio de autoridad parental. ¿Cuál es mi obligación? Tener la tramitación de registro civil de nacimiento. Miran mis obligaciones. ¿Cuál es mi obligación? Tener la atención nutricional para que ese niño y niña crezca en un buen estado de salud. ¿Cuál es mi obligación? Ser un hacedor del ejercicio de responsabilidad sexual. ¿Y cuál es otra obligación? Afiliar a los sistemas de salud a todo niño y niña que debe de nacer. Todas estas obligaciones me van a producir, escucha, al acceso progresivo de un nivel educativo. Yo le pregunto, como papá, como mamá, escúcheme por favor, ¿qué queremos nosotros los padres para los hijos? ¿Lo mejor o lo peor? Yo creo que todos los que me están viendo, los que me están escuchando, automáticamente decimos, yo quiero lo mejor, yo lo quiero para mis hijos, pero yo tengo que saber sembrar en mis hijos para saber recoger lo mejor también a través de ellos. Estas obligaciones me van a demandar a mí, como papá, como mamá, de abstenerse de actitudes de un maltrato físico, de abuso, de explotación, de acudir a las instituciones para poder recibir y tener una orientación y un tratamiento adecuado para que ese niño o niña cuando entre en crisis tenga una respuesta y tenga una solución a través de la familia. Es triste ver lo que está pasando hoy en día. Cómo vemos niñas y niñas levantándose sin un entorno familiar, sin un papá, sin una mamá, levantados por otra tercera persona. Mis obligaciones es tener y planificar una familia dentro de los contextos legales y personales. Usted y yo sabemos hoy en día lo que está pasando con las familias y sabemos
en todo lo que está sucediendo a nivel del mundo, cómo la familia, el título legal de familia, ha venido descomponiéndose, no por Dios, sino por las leyes terrenales. Cuando la ley interrumpe una verdad, deja de tener una esencia de vida. Y esa vida es lo que me va a demandar a mí dentro de las obligaciones para que yo pueda ser más responsable en la condición y en la posición que me tocó dentro del entorno familiar. Si yo respeto las inclinaciones artísticas, culturales, científicas y poder estimular y expresar las habilidades, eso me va a dar un fortalecimiento como persona. Miremos otra obligación. Si yo estimulo las actividades de la recreación, del deporte, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, estoy asegurando un futuro para los niños y niñas. Miremos otra obligación. Si yo ejerzo el principio de la autoridad paternal, mira, o sea, posición de papá, y ayudo a prevenir con el complemento de la mamá del niño, sea esposa o no esposa, porque ese hijo o esa hija es el fruto del amor, entonces podemos decir que estamos ayudando a ese niño o a esa niña a que sea prevenido para el control de sustancias psicoactivas, de lo que estamos viendo hoy, de lo que cómo están consumiendo nuestros chicos y chicas. Muchos padres se preguntan hoy, bueno, ¿y en qué momento pasó todo esto? Siempre va a haber un momento. Surge una pregunta hoy, como estamos hablando de los derechos de los niños y niñas, ¿dónde está tu niño, tu niña en estos momentos? ¿Dónde está tu adolescente? ¿Dónde está tu hijo joven? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? Solamente piensa en eso. Queremos jóvenes maduros para establecer una firmeza al caminar, pero no los cuidamos ni recién nacidos, ni en la adolescencia, ni en la preadolescencia, ni en la juventud. ¿Cuándo se viene a buscar y a encender las alarmas? Cuando empiezan a verse naciones que están en contra de lo que este chico o chica quiere hacer. Todas estas obligaciones corren un riesgo y un peligro. ¿Y por qué nosotros los adultos, los padres, tenemos que esperar a que se llegue un riesgo, un peligro, una acción de suicidio, de drogadicción, de alcoholismo, para ahí sí encender las alarmas? Yo lo dije desde el inicio, el que sabe sembrar desde temprana edad, sabe qué va a recoger en un mañana. Este es el día, este es el tiempo, que podamos decir que yo voy a invertir en mi niñez, en todo lo que tiene que ver para poder fortalecer una relación. Como vamos a hablar de derechos de niños y niñas, vamos a mirar dos condiciones. Uno, que nosotros los adultos conozcamos los derechos por ley, porque esto no es propio mío. Esto está fundamentado dentro del núcleo familiar, pero que también usted y yo miremos cuáles son las consecuencias, cuáles son los peligros cuando yo no cumplo esos derechos. Y tal vez uno de estos que yo voy a mencionar, tú estás pasando o atravesando en estos momentos. Un consejo como pastor y consejero espiritual: no atemos más los hijos. Un ejemplo, muchos dirán, ¿y qué es atar? El poder de la lengua y de la boca está en lo que yo digo. ¿Cuándo ato yo un hijo? Cuando le digo,
Tú no vas a cambiar, tú eres lo peor, tú vas a seguir el mismo. ¿Qué estás haciendo? Lo estás atando. ¿Cómo se desata un hijo? Con la boca diciéndole, tú vas a cambiar, tú eres el mejor, todo se puede. ¿Sí ves la diferencia? Si yo desato palabras de bendición, porque el poder de la palabra está en la boca. Miremos entonces esos derechos. Hablemos de la necesidad, de la urgencia y de la prioridad del día de hoy. Primer derecho, todos los niños tienen, oiga, todos los niños y niñas tienen derecho a nacer en unas buenas condiciones adecuadas con todas las atenciones médicas. ¿Sí o no? Y usted y yo sabemos que hoy en día todo esto que yo estoy diciendo no tiene una claridad de atención médica porque todos no tienen esa misma posibilidad. ¿En qué fallamos los padres en este derecho? Falta de planificación familiar. ¿Cuál es la consecuencia? Familias muy numerosas, pasando grandes necesidades. ¿En qué fallamos los padres en ese derecho? Cuando la madre no asiste a los controles médicos o se niega a recibir atención durante el embarazo. ¿Qué consecuencias trae esa falla? En que nosotros, los padres, y ustedes madres lo deben de saber, el solo hecho de tener un niño, una niña en su vientre, hay una demanda, hay una responsabilidad de cuidado y de salud para que ese niño o niña, mientras que esté en el vientre, esté en muy buen estado de salud. Si la madre no asiste a los controles, a la supervisión, a que tenga un buen seguimiento, estás corriendo un riesgo de que ese niño o niña van a ser con problemas. Todo segundo derecho que tiene un niño o una niña a conocer a sus padres y a llevar un buen nombre, apellidos, tanto del padre y como la madre. Mira ese derecho, por ley y constituido, ¿cierto? Miremos las consecuencias cuando violamos ese derecho. ¿En qué fallamos nosotros los padres? Cuando el padre se niega a darle el apellido a ese hijo y empieza a decir, ese hijo, esa hija, no es mío. Solamente piense en la consecuencia que estamos accionando. Ahora, ¿qué va a pasar en un niño cuando escuche al padre decir eso, tarde que temprano? Ese niño, esa niña va a correr un problema de identidad y esa consecuencia va a deteriorar a ese niño. ¿En qué fallamos los padres? Cuando la madre no adquiere la responsabilidad de maternidad. Tuvo el niño, lo soltó y ya. Mira eso. Eso lo... Usted dirá, ¿y cómo hago yo para sustentar? Usted y yo sabemos que eso está sucediendo en el medio ambiente. ¿Cuál sería la consecuencia? Ese niño o esa niña hoy, con todo lo que está sucediendo, va a ser discriminado porque no tiene un apellido. Y por eso es que estamos viendo tanto bullying, tantas cosas en las escuelas, en los colegios. ¿En qué fallamos los padres? Cuando los padres no registran a ese niño como si fuera un objeto. ¿Cuál es la consecuencia? Ese niño o esa niña no puede gozar de los beneficios de seguridad, de protección, de confianza por el Estado, porque los padres, por su irresponsabilidad, no le dieron la potestad. Miremos esto.
¿Cuántos podemos decir hoy, gracias a Dios, que tenemos una familia, tenemos una casa, no terrenal, no física, sino una casa de familia? A Dios gracias porque nos permite tener a ese papá, a esa mamá, a esos hijos, a esos hermanos de sangre. Yo no te estoy hablando de una familia perfecta, te estoy hablando de una familia que es el mejor lugar para crecer. Papá, mamá e hijos, invierte en tu casa, invierte en tu familia. El niño tiene derecho, estoy hablando de derechos, a todas las oportunidades que permitan el desarrollo de su personalidad. Ojo pues, ese derecho le va a ayudar a ese niño o a esa niña a tener una identidad clara de lo que él es. ¿En qué fallamos nosotros los padres? Porque así como hay un derecho establecido por la ley, usted y yo tenemos que ser muy claros, bueno, entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿En qué fallamos los padres? Cuando no escuchamos y cumplimos los requerimientos establecidos. ¿Qué consecuencias traes? En que esos niños van a crecer con problemas de conducta. ¿En qué fallamos los padres? Cuando no respetamos las ideas y los criterios personales de nuestros hijos. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando los niños y niñas desde temprana edad se convierten en infractores y violan la ley. ¿En qué fallamos los padres? Cuando no nos ocupamos ni nos preocupamos por ellos. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando estos niños y niñas tienen un bajo autoestima que pueden caer y que pueden abrir puertas a la drogadicción, al alcoholismo, a la falta de identidad. Y es ahí donde muchas veces los hemos escuchado, en qué momento se me salió mi hijo o mi hija de mis manos. Yo te digo a ti en esta hora de la tarde, vamos a restablecer para que todos estos derechos se activen hoy y podamos invertir y transformar y renovar, pero que usted pueda decir hoy, gracias a Dios y gracias a construyendo familias sanas, hoy estoy pensando diferente, hoy estoy hablando diferente, hoy tengo un corazón renovado diferente porque tengo la fe y tengo la confianza que el centro de mi casa, de mi familia, de mi hogar y de mi matrimonio es Jesucristo. Estamos y seguimos construyendo familias sanas para el mañana. Estamos juntos de la mano de Dios construyendo familias sanas para el mañana. Nacer, crecer, reproducir y morir es el ciclo biológico de nosotros los seres humanos. Pero hoy más que ayer, tú y yo necesitamos de Dios, de su divinidad, para que en cada familia reine toda esa paz en todo lo que nosotros queremos hacer. El fortalecimiento nos va a ayudar a entender el cumplimiento de la ley. Por eso, en la familia, que es el mejor lugar para crecer, tenemos que conocer los derechos de nuestros niños y niñas para el cumplimiento de la ley establecida y así poder decir, mi familia y mi casa y mi hogar está cubierto con Dios. ¿Cómo entender todos estos derechos? Mira esto. Otro derecho de nuestros niños y niñas, a ser alimentado, asistido, instruido y educado. Eso es un derecho de la ley. Que nosotros no lo hagamos es un incumplimiento
de ese derecho. Pero como la realidad es, si yo conozco la ley, yo soy responsable en qué estoy fallando. Si yo fallo en algo, tiene que tener una consecuencia. Entonces, basado en ese estatuto de ley, ¿en qué fallamos los padres? Cuando no se le da el alimento adecuado a un niño, a una niña. Muchos me dirán, muchos podrán tener una razón, pero es que yo no tengo de cómo darle el alimento a los niños. Usted sabe la consecuencia que trae estos. Vamos a ver niños desnutridos y enfermos. Por eso piensa hoy, antes de traer un niño o una niña a este mundo, piensa, invierte, trabaje para que cuando ese niño o esa niña nazca, nazca en un hogar conforme al propósito divino de Dios. Otra consecuencia, cuando no le damos atención médica. Usted y yo sabemos como papá, como mamá, la preocupación cuando un niño está enfermo, cuando está con fiebre, cuando los médicos le descubren una enfermedad. Y hoy muchos niños así están en un riesgo de morir porque no tienen una protección médica. ¿En qué fallamos los padres? Cuando no les permitimos o les negamos a estudiar. Ojo, que yo quiero ser muy enfático en esto. Usted dirá, pero en mi ciudad, en mi país, en mi vereda no pasa eso. Pero aquí en Colombia, usted y yo sabemos que pasa eso. ¿Cuál sería la consecuencia? Niños y familias pobres o ignorantes. Por eso, todo está en la unidad. El fortalecimiento está en el crecimiento. Usted y yo, papá, mamá, maestros, docentes, gobierno, el Estado, la gobernación, las alcaldías, estamos llamados a hacer cumplir los derechos establecidos por la ley para que ese niño o niña nazca, crezca y se reproduzca bajo los estatutos estatales. Miremos esto, otro derecho. Todo niño o niña tiene derecho a gozar de un buen trato, de atención, de cubrir sus necesidades, para que la familia sea colectiva. Eso es un derecho. Ahora, miremos qué consecuencias y en qué fallamos nosotros los padres. Porque la realidad es esta. Aquí no es decir, yo estoy mal. Bueno, porque reconoces. Pero aquí es bueno decir hoy, yo a partir de hoy, gracias a Dios, primeramente, y gracias a construyendo familias sanas, hoy voy a empezar a cambiar de adentro hacia afuera. ¿En qué fallamos los padres? Cuando los descuidamos o somos negligentes. Usted y yo descuidamos un hijo o somos negligentes y ¿sabe qué consecuencia trae? Ese niño o esa niña crece con un problema de conducta, de identidad y de personalidad. ¿En qué fallamos los padres? Cuando los castigamos o los maltratamos físicamente. Usted sabe lo que demanda hoy castigar a un hijo. ¿Cuál es la consecuencia? Ese niño o esa niña tiene un daño psicológico irreparable. Solamente piense esto. Si un niño o una niña ve que el papá le está pegando a la mamá, eso lo van a hacer ellos en un mañana. Por eso yo le digo, y el llamado hoy a usted papá, a usted mamá, usted es responsable ante los ojos de Dios de lo que está sembrando en su hijo. Y no espere a corregir a su hijo cuando esté adulto, sabiendo que nunca sembró cuando era un niño. ¿En qué fallamos los padres? Cuando los insultamos, cuando los desintegramos, cuando abusamos o permitimos el abuso sexual.
Usted sabe esa problemática que tenemos hoy. ¿Qué consecuencias? Niños temerosos, con miedo, con baja autoestima, con daño psicológico, con un daño físico constante en todo lo que está haciendo. Estamos hablando de nuestros hijos. Papá, mamá, el llamado hoy es, conoce las leyes, conoce los decretos, conoce los derechos, pero la demanda es cumplamos porque estamos hablando de tus hijos, de nuestros hijos. No estamos hablando de un objeto. Yo doy gracias a Dios y bendigo grandemente a mis hijos. Y sé que hay una promesa cumplida para con ellos, pero yo soy responsable como papá, como autoridad de la casa, para que cuando llegue mi vejez, ellos puedan sentirse orgullosos de que el papá, de que la mamá que tuvo a su lado, siempre sembraron en ellos. Otro derecho, todo niño o niña tiene derecho a la igualdad, a la relación social, al contacto y al ejercicio con los demás niños. ¿Qué consecuencias trae todo esto a nosotros los padres y en qué fallamos? Todos nosotros fallamos. En esta tierra, ninguno somos perfectos. ¿En qué fallamos nosotros los padres? Cuando por racismo los discriminamos, cuando les negamos el ingreso al colegio, cuando no les permitimos jugar con otros niños. Mira, eso hacemos nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? Niños acomplejados, niños retraídos, niños resentidos, niños antisociales, niños con baja autoestima y sobre todo niños que van a querer escapar de la cautividad de la casa para refugiarse afuera en las drogas. ¿Qué está pasando? Y hoy se tienen que encender las alarmas, como familia, como hogar, como matrimonios, como parejas, como esposo, porque estamos hablando del fruto del niño, de la niña. Otro derecho, todo niño o niña debe de ser levantado y respetado en una creencia espiritual o religiosa. Esto es respetable, pero todo niño o niña debe de saber que sobre el mundo, sobre la humanidad, hay un Dios grande y poderoso. ¿En qué fallamos nosotros los padres? Cuando hoy en día en las instituciones se rechazan niños y niñas porque es de otra religión. ¿En qué fallamos los padres? Cuando por sus creencias el niño o la niña es motivo y escarnio y burla de los demás. Esto trae consecuencias. Escucha esto. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es obedecer a Dios. ¿Qué consecuencias trae? Cuando los niños o niñas son dañados emocionalmente, cuando esos niños son discriminados porque van a X religión o a X iglesia. Aquí es enseñar desde el alma para que ese derecho sea cumplido. Otro derecho, todo niño tiene derecho a escoger las actividades, los juegos, la recreación y a tener una orientación libre bajo supervisión de la autoridad de sus padres. Y quiero hacer una pregunta basado en ese derecho. ¿Quién manda en tu casa? ¿Tú como papá? ¿Tú como mamá? ¿Mandan los dos como papá y mamá? ¿O mandan tus hijos? Buena pregunta. ¿Quién? ¿Quién tiene el control de lo que se hace dentro de tu casa? ¿Para qué se hicieron las reglas? Para cumplirlas. Si formamos
niños y niñas en orden, en disciplina, esos niños van a crecer y van a establecer bien fundamentados. Entonces ese niño, esa orientación, ¿en qué fallamos nosotros los padres? Cuando los obligamos a no jugar con cosas que son de su agrado. ¿En qué fallamos los padres? Cuando los mandamos a jugar a la calle, cuando les decimos vete, pero con tal de que dejes de molestar en la casa. Pasa, pasa. Todo esto sabe y trae consecuencias. Vuelvo y te pregunto, en estos momentos, a esta hora, ¿tú sabes dónde está tu hijo? ¿Con quién está tu hija? Piensa nomás. ¿Qué consecuencias? Niños inhibidos con problemas de relacionamiento. Por eso es que hoy vemos tantos niños y niñas aislados en las escuelas. Con nadie hablan, con nadie juegan. Usted los mira y son tensos, con una cara que uno dice, Dios mío, ¿qué le pasa a ese niño? Y todo lo que está pasando en la calle como tal. Todo niño tiene derecho a todas las medidas de prevención, de seguridad, porque la sociedad es parte del patrimonio, del crecimiento y el desarrollo de la niñez. ¿Qué consecuencias trae? Ahora, yo te hice una pregunta ahora y quiero volverla a hacer en estos momentos. ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿Lo mejor o lo peor? Yo creo que más de un padre que me está viendo, que me está escuchando, no va a decir que quiere lo peor, ¿cierto que no? Nunca. Todos queremos lo mejor para los hijos. Entonces, si tú quieres lo mejor para tus hijos, siembra lo mejor y empieza a quitar lo que está mal de ti para que ese niño o esa niña crezca como debe de ser. Quiero ir concluyendo en algo. Si yo quiero lo mejor, yo tengo que estar preocupado por mis hijos. Y sabes que en todos estos derechos, mire, a no ser explotado en su trabajo, usted sabe que hoy en día, y están dando duro a través del Estado, el gobierno, para que los niños no trabajen desde temprana edad y vayan a la escuela y se preparen y estudien. Pero usted y yo sabemos que hay lugares en estos momentos que está la explotación laboral en la niñez. Los vemos en las calles, explotados por un adulto para tener un recurso económico. Eso lo tenemos que cortar y que esto va a traer consecuencias. Todo esto en que marca otro derecho, la protección integral de su vida, de su dignidad, de que todo lo vea con gozo. Pero imagínense nomás esto. ¿En qué estamos fallando nosotros los padres? ¿Cuántos niños y niñas hoy están quedando solos, encerrados en sus casas porque sus padres se van? Unos porque tienen que trabajar. Lo dejan a la merced, a que un niño haga o deshaga dentro de su casa y eso produce un estado emocional. Papá, mamá, hoy tenemos que hacer algunos cambios y no es mañana, es hoy. Entonces, ¿cuál es el llamado? No dejes a tu hijo encerrado. Empieza a partir de hoy a dedicarle más tiempo a tu hijo, a tu hija. Ellos siempre lo van a reclamar. Es que mi papá no me dedica tiempo, es que mi papá no me llama, es que mi mamá trabaja porque es mujer, ama de casa y le toca trabajar. Hoy se tienen que encender las alarmas para que nosotros podamos decir, bueno, este niño va a crecer en cariño, en amor, en salud, en gozo, en bendición, pero que este niño vea, esta niña sienta que tiene una familia bien conformada. Consejo, si tú sabes que alguien está maltratando, abusando, violentando a un niño o a una niña, denúncialo, por favor, no te quedes callado. Hoy estamos viendo mucho maltrato intrafamiliar, violencia familiar, y por eso es que estamos viendo
tantas familias descompuestas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como padres, ser amorosos, ser miembros de una misma comunidad, que es tomar una actitud de poder garantizar un buen trato digno en salud, educación y recreo para nuestros niños, para que ese niño o niña crezca en buenas condiciones óptimas. Muchos dirán, pero yo ya escuché eso. Muchos dirán, pero yo no tengo ya niños, ya están muy adultos. Pero ¿cuántos niños y niñas estamos viendo usted y yo que están pasando en esta situación? Démosle la aplicación. Entonces podemos decir que nuestros niños tienen derecho a una educación gratuita, a un nombre, a una nacionalidad, a una protección, a amor, a comprensión, a un descanso, a un recreo, a una alimentación, a una atención médica y sobre todo, los niños tienen derecho a tener una familia. Buen derecho. Que se puedan cumplir todos estos derechos es responsabilidad de quién? De nosotros, los adultos. Entonces, concluyo diciéndote algo. La responsabilidad de una persona termina donde comienzan las de los demás. ¿Quieres hijos e hijas de bendición y de edificación para un mañana? Trabaja desde hoy. Si lo has venido trabajando, te felicito, porque estás sembrando en el mejor lugar para crecer, que son nuestros hijos. Papá, varón, tú que me estás escuchando, empieza a recuperar lo que echaste a perder un día. Mamá, sigue fuerte. Mujer, sigue firme y sigue restableciendo que tu recompensa será grande y Dios te siga guardando, te siga bendiciendo. Y si crees y si es la perfecta voluntad de Dios que te podemos ayudar bajo la dirección de Dios, puedes comunicarte con nosotros a nuestra línea telefónica 317-4031-889, Pastor Renzo Ortiz. Y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. Hasta una próxima en este tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana.